Se escucha todo muy bien, adelante. Hola. Sí, el doctor Sí, muy Rivas bien. nos escucha bien. Adelante. Sí, ya lo escucho bien, muy bien, Sí, gracias. ok. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho la asistencia a esta plática que hemos gestionado con el doctor, que amablemente nos dio oportunidad de realizar el doctor Luis Arturo Rivas Tovar. Y Gracias. junto con la Dirección de Investigación y la doctora Dolores Juárez es la que nos va a ayudar en este momento a dar una breve semblanza del doctor para que posteriormente nos comparta su plática. Doctora Dolores, por favor. Listo. Buenos días. Gracias a todos. Bien, el doctor Luis Arturo Rivas Tovar es doctor en Ciencias Administrativas por el Instituto Politécnico de México y doctor en Estudios Europeos en el Instituto Universitario Ortega y Gasset de España. Tiene un postdoctorado en Organización en la Universidad Politécnica de Madrid. Trabajó durante 13 años en Petróleos Mexicanos, donde fue gerente corporativo de organización y ha sido consultor internacional de diversos proyectos, dentro de los que destaca el Instituto Tecnológico de Massachusetts, enviado a trabajar en el equipo del Premio Nobel de Química de 1995, Mario Molina. Ha formado a un total de 30 doctores, 15 de los cuales son miembros del SNI, y a 71 maestros en ciencias. En el mundo académico, ha sido director del Centro de Investigación en Ciencias Administrativas de la ESCA del IPN. Buenos días. Disculpen, ¿me escuchan? Sí. No los escucho. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos bien. Bien. Adelante, doctor. Continúo. Es director ha sido director del European Institute of Management y coordinador de proyectos estratégicos en el Centro Mario Molina de Energía y Medio Ambiente, que presidió el Premio Nobel de Química de 1995, con el cual trabajó durante 10 años. Es editor en jefe de la revista Investigación Administrativa, indexada en CONACYT, con cuartil 1 de competencia internacional. Actualmente es catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido distinguido como investigador nacional nivel 3, el máximo del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en México. Es el investigador más citado del mundo en Google Academic en teoría de la organización y el segundo investigador más citado del mundo en dirección estratégica y complexity management y scientific management, con 3.500 citas. En el Web of Science tiene 89 artículos, en Scopus 19 artículos. El 6 de junio y el 4 de julio y el 14 de noviembre recibió la medalla de 2021, recibió la medalla que otorga el ResearchGate por ser el científico más leído en todos los campos del saber en México. Toda esta información es al 18 de julio e incluso contaba al 10 de julio con 792.020 lectores. Él es la persona que en este momento, el doctor que en este momento muy amablemente nos va a compartir sus conocimientos. Adelante, doctor. Bienvenido, doctor. No se escucha, doctor, está apagado su micrófono. Gracias, sí, perdón. Parezco nuevo. Muchas gracias a todos, un honor estar aquí, un privilegio dirigirme a ustedes. Y antes que nada, pues agradezco pues, a la doctora, a nuestra secretaria querida, a la doctora Coria, la oportunidad de estar aquí. Nos ilusiona mucho que esta conferencia pues, sea como el inicio de la creación de una red de editores del Politécnico. Y bueno, pues yo he preparado una presentación para ustedes y sin más, pues voy a compartirla con ustedes también. A ver, muy bien, ¿ahí se ve bien la presentación? Todavía no. Se ve la sesión de Teams, doctor. Así que. Hay que darle tiempo. Sí. Doctor. Sí, sí. Tal vez si cambia de pestaña, doctor, para que se vea su presentación. Sí, sí, sí.
ver si un momentito. Ay, parezco no. Como casi no uso este programa, no, qué pena, pero ahí está, ahora sí. Ahora sí se ve. ¿Sí la Ya. ven todos? Muy bien. Sí, Ahora sí, ya se ve. Bueno, muy bien. Bueno, voy a dejarla aquí así para que la podamos apreciar. Bueno, pues esta es la presentación. No sé si están grabando la presentación, me gustaría que la grabaran para tenerla pues lista para mi página y después compartirla. Sí, el día de hoy voy a hablar sobre esto, sobre las revistas y las editoriales, no solo las revistas, sino también las editoriales, porque esto es una duda que existe entre todos los investigadores de México e incluso entre los evaluadores del Sistema Nacional de Investigadores, del que formo parte ahora. Y también, pues, tengo el honor de ser el presidente, que es un hombre muy pomposo, en realidad coordinador de una de las comisiones de ciencias sociales, ¿sí? Y entonces vamos a ver a qué monstruo nos enfrentamos, ¿no? Que es las revistas editoriales depredadoras también. Bueno, el objetivo de la ciencia es un tema de mucha discusión en el mundo científico, pero en realidad dice Robert Dale que el objetivo de la ciencia es la publicación. A las mujeres y a los hombres de la ciencia se les juzga y se les conoce o no se les conoce por sus publicaciones. Ustedes recordarán que pues ahí ha habido grandes autores a nivel internacional. Bueno, antes de continuar quisiera pedirles que apagaran sus micrófonos todos para que no haya interferencias. Tienen tan que pedir apagar todos el micrófono porque hay unos ruiditos ahí de fondo. Bueno, y hay una frase que está en Google Académico que a mí me gusta mucho. Dice sobre hombros de gigantes. Esta frase se le atribuye a Newton en 1676. Sin embargo, en realidad, él efectivamente la decía. Si él decía, si yo he conseguido crear algo y aportar algo, es porque he estado sobre hombros de gigantes, escribió. Sin embargo, esta cita no es de él, es realmente la hizo Bernardo de Chartres, que era un padre, un cura, y la fuente está en el Metalogicon. Él lo menciona a Juan de Salzburg. Y también Robert Merton repite esta cita, ¿no? Entonces, bueno, pero el punto es que cuando uno parte de algo para crear, parte de investigaciones que han hecho ya previamente otras personas. Es decir, uno parte, esta cuestión es muy importante porque la ciencia y la humanidad ha progresado precisamente por esta capacidad de compartir el conocimiento que hay. Las primeras publicaciones científicas se hicieron, la primera revista que apareció en el mundo fue en 1665. Este es el Journal de Savant en Francia. Y luego, casi en el mismo año, apareció la prestigiosa Philosophical Transactions of the Royal Society of London, que continúan, estas revistas continúan. De hecho, es la revista de la Royal Society. Fíjense, tiene 358 años. Aquí estoy estableciendo una comparación que es pertinente. Nosotros como país tenemos 201 años de vida independiente. Y México, pues, y todos los otros países de América Latina. Entonces, no es casual también que nosotros partamos pues, con mucha desventaja, ¿no? Contra estas potencias a nivel científico. Las publicaciones más prestigiosas, las más populares, una de ellas es esta Nature, fue creada en 1869 en Reino Unido. Esta es la primera edición. Y bueno, una de las cosas que yo no sabía y que les comparto, yo pensé que las publicadas en Nature y en Science pues eran unas 10, 15 páginas, ¿no? Como uno está acostumbrado a nuestras revistas. No, o sea, por ejemplo, el trabajo que publicó Mario Molina en Nature, él lo publicó en el año 74, sus hallazgos sobre los fluorocarbonos y su efecto de destrucción en la capa de ozono. Fíjense cómo
qué tanto tarda el reconocimiento, para que no se desanimen si no les hacen caso, no les quieren dar sus niveles en el SNI o su nivel 9 aquí en las becas nuestras. Fíjense, él escribió en 74 sus hallazgos. El artículo tenía 2 páginas, del 810 al 812. Y pasados 21 años, estamos hablando de un artículo de un premio Nobel, tiene 22,000 lectores y 3,042 citas, que parecen pocas, ¿no? Para el efecto que tuvo. Cuando recibió el premio Nobel, el rey de Suecia le dijo que pues, él en muchos sentidos había salvado al mundo. Él recibió el premio junto con su director de tesis, Rowland. Bueno, entonces vemos que yo he estado hablando de estas revistas que son las más prestigiosas porque son de ciencias naturales, pero también hay muchos tipos de revistas. Hay revistas de divulgación, revistas multidisciplinarias. Algunas universidades pequeñas, por ejemplo, tienen revistas que combinan mucho todos los campos. Ajá, Y la revista bueno, científica. Por favor, pueden servir apagar para hacer los análisis micrófonos. O también si me pueden ayudar, si el host puede apagar los micrófonos de todos. Muchas gracias. Bueno, tenemos la revista científica especializada. Por ejemplo, The Lancet, que se volvió muy popular ahora en la pandemia, es una de las revistas más prestigiosas del mundo en medicina, quizá la más prestigiosa que hay. Sí, y Nature también, que es una revista como Science, a ese nivel, que normalmente está orientada a los aspectos de ciencias naturales, pero no todas, porque también hay un artículo muy famoso que hizo así sobre las redes complejas, por ejemplo, o las redes de Internet. Y entonces aquí hay una cosa que se llama factor de impacto. Sí, entonces esto vamos a regresar a él para explicar en qué consiste el factor de impacto, que se menciona mucho. Ahorita de momento me voy a pasar de largo para no desviarme. Y entonces tenemos estas revistas que son como especializadas. Una de las preguntas que surgen es qué se considera por una revista de calidad. Y entonces, bueno, hay varios elementos que estos aspectos los suelen juzgar las instituciones que hacen certificaciones de revistas. Primero, un consejo de árbitros multinacional y multiinstitucional. Nada de la escuela, la casa de Toby, o que todos son de la misma escuela y todos se revisan a sí mismos y publican sus artículos y es una revista pues endogámica, no. La afiliación institucional, internacional. El arbitraje estricto, doble ciego. Esto es muy importante. Esto es, por ejemplo, es un criterio para aceptar artículos ahora en el CONACYT. Los artículos deben ser doble ciego. Los mecanismos la mención de los mecanismos de evaluación, cómo se evalúan, deben estar en los criterios de editoriales de la revista. Se tienen que mencionar. Los artículos de investigación científica originales. Normalmente no se permiten copias o reprints, porque hay muchos científicos que son republicanos, ¿no? Publican una cosa y vuelven a publicar lo mismo con otros nombres, ¿no? No se puede. En las revistas buenas nosotros cuidamos mucho eso y es muy grave publicar 2 veces lo mismo. Hay también artículos el 80% de los trabajos tienen que ser externos. Esto es muy importante. Es decir, no a la endogamia. Las revistas del Politécnico más prestigiosas en realidad no son revistas del Politécnico. Son revistas que los editores están albergadas en las instituciones, pero son revistas internacionales, para el servicio de la comunidad internacional. Nada de provincianismos y de verse la panza. Las revistas de calidad sirven a la comunidad científica mundial. Eso es algo muy importante. El 75% de los artículos de investigación deben ser de investigación, porque hay 3 grandes tipos bueno, 4 grandes tipos o 5 tipos de artículos. Uno, que son los artículos de investigación, otro que son los artículos de revisión teórica y otros que son los artículos de reflexión. Sin embargo, otras revistas suelen publicar casos y ensayos. Hay revistas muy prestigiosas que escriben ensayos,
Por ejemplo, Vuelta o cuando existía, Letras Libres, son revistas de ensayos. Sí, son opiniones con argumentos muy buenos, pero no son revistas, no se consideran realmente revistas científicas, los ensayos. Entonces, las revistas científicas normalmente publican solo de los tres tipos. Son muy raras las que publican casos. También la periodicidad declarada y cumplida debe ser al menos semestral. La trayectoria de la revista y de la institución y del editor es muy importante. Se dice que un científico tiene que tener las espaldas anchas porque hay muchas presiones. Cuando se vuelven prestigiosas las revistas, pues como están asociadas a los sistemas de incentivos y de evaluación de las instituciones, es común que te presionen a veces por meter pues, el artículo de tu jefe, en fin. Pero entonces no, el científico por eso debe ser un científico muy, muy importante para no dejarse presionar. Hay un dicho en el mundo de la editorial que arriba de el editor jefe solo está Dios. También la presentación de artículos se debe respetar normativas como por ejemplo el código GEL. También se valora la pertenencia a índices de calidad como el catálogo del Latindex, no el directorio, el catálogo. Redalix, Cielo, Rediv, Conacid, Scopus, Web of Science, DOAJ. También la administración tiene que ser eficiente. Se tiene que indicar las fechas de recepción y aceptación de originales y cómo se hace. Bueno, antes había de canje y localización, sin embargo, esto aquí lo voy a borrar ya porque esto ya no existe. También esto de localización de las bibliotecas y eso también ya son cosas del pasado. Ya prácticamente ninguna revista de calidad publica en papel. Es un desperdicio y tirar el dinero. Y todo se hace a través, bueno, también suscripciones ya tampoco existen. En algunos quedan, pero no, sobre todo en revistas que sí venden los artículos, ¿no? Como las suscripciones de Nature y Science. Pero bueno, hay movimiento de Open Access, ¿no? Por eso lo quito, porque nosotros, por ejemplo, en la revista no somos interesados en ganar nada. Todo lo que ha sido pagado con fondos públicos debe ser de todo el mundo. Esa es la filosofía. Y bueno, aquí tenemos qué es una revista de calidad: calidad científica, calidad editorial, estabilidad, visibilidad, pertenencia a índices y pertenencia a repositorios internacionales. Y aquí en la figurita tenemos a este pobre que viene, y aquí están los colegas, ¿no? Hay revistas que hacen hasta 5 árbitros, tienen 5 árbitros, ¿no? Son unos sádicos. Y entonces hasta que él pasa, les ponen los buenos palos hasta que finalmente el paper es aceptado. Entonces, bueno, ¿cuáles son los objetivos de la indexación o de la indización? Vamos a usarlos como sinónimos, aunque hay diferencias, pero vamos a usarlos como sinónimos. El cumplimiento de normas, sí, normas de calidad. Asegurar la estabilidad, el reconocimiento, la visibilidad. Y también la idea es seducir a grupos científicos e investigadores a publicar sus hallazgos. Tú, si te ha costado mucho una investigación, quieres publicarlo en un lugar donde se vaya a ver, donde sepas que hay calidad editorial detrás. También esto permite medir el grado de desarrollo de las revistas y también permite clasificarlas. Esto, como veremos, se hace por medio de cuartiles y esto lo voy a explicar más adelante. También la calidad científica es muy importante. El científico debe ser un investigador en activo con alta productividad. Sí, esto, por ejemplo, en el sistema de evaluación que tiene el CONACYT se valora. Un investigador, el editor debe tener, para tener la máxima puntuación, debe tener al menos 15 artículos en Scopus y por lo menos 50 citas. Ellos ponen el criterio de Scopus, porque en Web of Science es mucho más difícil tener tanto artículos como citas. Por eso usan Scopus. Normalmente las evaluaciones, bueno, en el sistema del CONACYT se usa esa. También la calidad de internalización de los comités editoriales es importante. La calidad de los documentos publicados, como ya he dicho, el 75 deben ser de investigación. La endogamia máxima, esto es muy importante. La endogamia máxima permitida es 20%. Es decir, si tú publicas 10 artículos y eres una revista del Politécnico, no pueden haber más de dos artículos, ¿sí? De la institución. Y institución, pues nosotros la tenemos difícil porque pues, hay muchas universidades que pues es una
son realmente, están en una sola ciudad y están en un campus, pero nosotros pues somos una universidad importantísima, enorme. Tenemos 104 facultades y bueno, se llaman escuelas y centros de investigación. Entonces, eso lo tenemos también de difícil, pero lo cumplimos. Y también la ayuda a crear didáctica científica, aún en el rechazo de artículos. Sí, yo, por ejemplo, cuando rechazo un artículo, cuido mucho de primero no desanimar a los autores y luego en las causas del rechazo que les quede bien claro cuáles fueron las falencias y animarlos a que vuelvan a postular después. Porque si hay gente que le encanta darle de palos a los colegas y pues, rompe motivaciones, ¿no? También la calidad editorial. Las normas se tienen que cumplir. También tiene que haber guías. Por ejemplo, la estructura de IMRAD en los artículos es muy importante. Esto casi no se conoce. Nosotros hemos hecho una guía, un libro de estilo que compartimos, sobre todo porque usamos APA 7 y esto es como medio desconocido. El APA 7 todavía no se usa en todas las revistas. Nosotros sí estamos en la vanguardia y entonces ponemos porque APA no solamente son cómo se citan las referencias, que la gente se queda hasta ahí, no. En AFA se mencionan criterios, por ejemplo, para las tesis, el ancho de las páginas, los títulos deben tener un tipo de letra y un tamaño, las tablas, cómo se estructuran las fuentes, todo eso se tiene que normar en la revista. También la definición del público al que se dirige, el grado de singularidad que tiene la revista, esto se valora también. Las líneas de investigación o de trabajo que tiene la revista, los criterios editoriales y la pertenencia a normas internacionales de ética. Por ejemplo, el uso de Turnitin, ¿no? No publicar lo que ya fue publicado. Y bueno, aquí también debe haber seriedad, estabilidad, y aquí hay un chistecito. Aquí está una niña con Santa y le dice, ay, para Navidad quiero un dragón. Ser realista, le dice. Ok, dice la niña. Quiero publicar Doctor, y que me acerque. discúlpeme, Sí. ya no se ve su presentación. Si nos puede compartir de nuevo, por favor. Ay, ¿por qué habrá pasado? Qué pena. A ver, un momentito, entonces hay que cambiar. Qué pena. Ahí se ve. Sí. Sí, Ahí sí, se ve. gracias, ya se ve. doctor. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Qué pena que no se veía. Bueno, aquí pues, está la niña y le dice, para Navidad quiero un dragón, y le dice, Santa, ser realista. Dice, ok, quiero que acepten mi paper sin ninguna revisión. Y entonces ya Santa le dice, ¿de qué color quieres el dragón? Y entonces, bueno, pues esto efectivamente no es posible, ¿no? Una revista de calidad, y se los digo, pues a los que están empezando a escribir, nunca acepta artículos que sin ninguna revisión de nada, que siempre hay que cambiarle algo, hay pequeños errores en las referencias, algunas, y entonces siempre hay cambios que se piden. A veces hasta 2 o 3 veces. Yo, por ejemplo, lo que hago es... yo hago una revisión previa de los artículos. Si los artículos no tienen calidad, ya ni siquiera se los mando a los árbitros. ¿Sí? Y lo rechazamos, pero con orientaciones para los autores. Y aún así, después que tienen ya 2 arbitrajes,
yo reviso detalladamente y leo con cuidadosamente todos los artículos que se van a publicar. Y si hay alguna mala interpretación o algunos errores en la citación, esto normalmente lo hacen los equipos editoriales, pero aquí como somos un equipo de dos, más una becaria queridísima, engañada, pues lo tengo que hacer yo. Pero eso normalmente se hace, ¿no? Es decir, después de que ya se han aceptado los arbitrajes, hay otra revisión del equipo editorial. Y entonces, bueno, la visibilidad y reconocimiento. También esto es un criterio para... y también todo esto se mide. En el sistema CONACYT se mide la disponibilidad en la web desde el primer número, por ejemplo. Nosotros tenemos una revista muy antigua, tenemos 52 años, y desde el número 1 se pueden consultar todos los artículos gratis. Y también la legibilidad. Casi la mayoría de las revistas solo ponen el PDF. Nosotros lo ponemos el XML Redalic, el XML Cielo, el EPUB, para que la gente que tenga iPhones pueda leer también los artículos, y también usamos las normas de Creative Commons. Y bueno, el CONACYT creó un sistema a partir del año 2016, donde hay 4 cuartiles. Cuartil 4 es del 1 al 25, el tercer cuartil es del 26 al 49. Estos son percentiles. Voy a explicarlo más adelante esto. Más adelante. Bueno, entonces uno, aquí como científico, dice, oye, ¿qué rollo? O sea, párale un poco, vas muy rápido. Aquí tenemos sistemas de clasificación, índices hemerográficos, índices repositorios. Entonces, ¿no hay una escalerita o algo? Pues sí. Entonces aquí, esto está en mi libro de elaboración de tesis, que les recomiendo mucho comprar o conocer por lo menos. Hay artículos no arbitrados. Yo ahorita estoy revisando como evaluador de revistas depredadoras, que ahorita voy a hablar de ellas más a fondo, donde todas están en inglés. Entonces tú publicas un artículo en la International, todo se llama International Journal of Finance and Commerce, o Finance and Management, etc. Y luego son artículos que nadie revisa, que cobran $200. Yo he visto casos de que les cobran por autor. Y entonces, claro, como todos quieren pertenecer y no saben, piensan que uno, pues los que revisan no saben, pues se meten 5 o 6 artículos, autores, y después les cobran hasta $1,000, $1,000 por un artículo de esto. O sea, es un negocio. Entonces, las revistas, es tirar la basura. Ustedes no publiquen nunca en una revista, aunque sea muy International Journal o no sé qué, y ahorita vamos a ver la lista de revistas depredadoras. Y también una precaución, deben tener cuidado en la publicación que hacen en congresos, porque también así como hay revistas, hay congresos depredadores. Hay gente que se ha vuelto millonario organizando congresos, porque como los científicos queremos viajar y ir a lugares bonitos también, etcétera, pues si te aceptan una ponencia, pues te dan fondos, o te daban. Pero ahora, por ejemplo, en el Poli se han puesto muy estrictos con esto, y ahora ya no se dan fondos y los resúmenes no se publican en Scopus, por ejemplo. Sí, lo cual es un criterio que ha estimulado que el Poli suba muchísimo en las citas de Scopus. Y esto ha favorecido que la posición del Poli también en los rankings se vea favorecida. Entonces, puede ser que haya arbitrados de congresos, pero uno tiene que tener cuidado lo que va a presentar. Mi sugerencia es presentar trabajos que ustedes ya han publicado y que quieran compartir con colegas, o bien avances de investigaciones. Luego aquí tenemos Latindex. Pero bueno, Latindex tiene 2 cosas. Latindex es un repositorio y es un índice. Son las 2 cosas. El repositorio ¿qué es un repositorio? Algo que tú metes cualquier cosa y que lo consulte quien quiera. Si está bien o está mal, da igual. Está ahí. Entonces lo que hace Latindex es hace el inventario de todas las revistas latinoamericanas en el directorio. Pero las que entran al catálogo no son cualquiera, se evalúan con puntuaciones, y entonces hay diferentes puntos. De hecho, esto es algo que también valora y premia el sistema CONACYT. Nuestra revista, por ejemplo, tiene la máxima puntuación del catálogo, el catálogo de Latindex. Entonces, si van a publicar, tengan cuidado que sean en revistas del catálogo, si no, no vale.
Y luego está también Redalic, también tiene su sistema de certificación de revistas. No sé, se te extiende un certificado en forma periódica. Y también con CONACYT, antes lo hacía manualmente, ahora pues han perdido la constancia del sistema, pero el sistema existe, persiste. Aunque dejaron de ayudar y de financiar las revistas, mantienen felizmente el sistema, porque es lo único que hay, ¿no? Y también como está relacionado con el CONACYT, pues si lo desaparecen sería algo también tremendo, ¿no? Eh, y esto tenemos las revistas de Scopus. Vamos a ver que hay 4 cuartiles. También en JCR hay 4 cuartiles. Y entonces, por ejemplo, en España se valora mucho para certificación de quinquenios, o se valoraba antes que se fueran de Q1 y Q2, que son los cuartiles más altos de Journal Citation Report. Pero pues también están estas revistas Q4 y Q3, que se consideran todas. Ahora hay una nueva clasificación que es el Emerging Sources, que también debería formar parte de este escalón. Es decir, también son revistas de calidad. Ellos tomaron la decisión hace poco, acaban de publicar ayer. Les voy a enviar el, el, la nueva lista del Journal Citation Report, las nuevas novedades. Y todos los que están en Emerging están en Core Collection. Entonces, eso pues está muy bien porque pues Scopus estaba ganando la partida. Bueno, entonces, ¿cuál es bueno, estas son las revistas de calidad. Ahora, voy a hablar brevemente sobre las revistas depredadoras. Las revistas depredadoras normalmente actúan de esta manera. Primero envían un mensaje dirigido al investigador, citando una ponencia que sí fue presentada en un congreso, que ofrecen publicar como libro o como revista. Prometen tiempos cortos de evaluación y rápida publicación. Se reivindica la revista como open access, o sea, de amplia difusión. Se pagan los cargos relativamente modestos de $100 a $1,000, porque hay artículos que pueden costar 10,000 euros, Publicar en Nature o en Science puede costar 10,000 euros. Si es un congreso, promete también la publicación con reconocimiento en los índices. Pero el problema es que ahorita vamos a ver. Miren, por ejemplo, yo he recibido estos correitos. Me mandan, "Dear Dr. Tovar", y "My name is fulano", no sé qué, y me dicen que vieron un trabajo y yo los borro de inmediato. Esto es fraude. Aquí está otro. Hola, querido autor, ¿cómo estás? Soy fulano de tal del Brazilian Journal of Business. Oh, wow, eso suena importante, ¿no? Y también te dicen que te quieren publicar un artículo porque eres maravilloso. Yo los borro de inmediato. Ahora, hay un bibliotecario que se llama Bell, Mr. Bell, y hizo esta lista que es muy famosa y que la usamos en el Sistema Nacional de Investigadores para las comisiones de evaluación para ver si un artículo se ha publicado o no. Entonces, hay 4 tipos de revistas depredadoras. Hay editoriales depredadoras, es decir, editoriales que te publican tus libros, da igual lo que esté, tú te lo publican y tú lo presumes y lo sacas. Y aquí hay en estas líneas, ahí están las editoriales. Están revistas independientes, que son revistas cuestionables, académicas de acceso abierto, pero que no hacen ninguna revisión de nada. También hay revistas que se llaman secuestradas. Son revistas que realmente están en JCR, pero pues no se enteró, o sea, no tienen el S, y pues les secuestran, y les publican ahí. Es una web apócrifa. Esto le pasó, por ejemplo, a la revista de la UACM. La UACM tiene una revista, la Universidad de la Ciudad de México, tiene una revista que está en Q4 del Core Collection, y estaban felices y todo, y en una de las charlas que tuvimos los de editores, nos compartieron que les habían publicado 100 artículos. O sea, les habían clonado su página y les habían cobrado, no sé si $300 por el artículo. O sea, 100 imagínense, se ganan $30,000 por publicar los artículos y pues afectó mucho a la revista, obviamente. También están las métricas engañosas. Es común que tú digas, a ver, voy a revisar las métricas. Oye, pues sí, a mí está aquí en el Journal Impact Factor, pero estos no existen. El directorio del factor de impacto, el directorio del factor de calidad de revistas, el índice de revistas euroasiáticas, hay una que es el Copérnicos, no sé qué, el Einstein Index. O sea, se inventan los índices, ¿no? Entonces, pero son falsos. Entonces, bueno, ¿qué se debe hacer para prevenir la predación?
Pues uno tiene que revisar primero si la lista aparece en B-List. Hay otras, el mismo hay unas que hizo también Nature, unas listas de revistas depredadoras. Los artículos aparecen en Google Académico, aparece la revista en los índices que dice pertenecer, o sea, tienen que revisar si efectivamente es así. ¿Cuáles son los tiempos de publicación? El editor y el consejo realmente forman parte de ellos. Tú le escribes a un científico para ver si es realmente parte del comité. Entonces, la sugerencia entonces para acabar es solo publicar aquí, en estas revistas, ¿sí? En este tipo de artículos de revistas. Ahora, brevemente explicar que este señor que está aquí se volvió millonario. Él era un bibliotecólogo, ni siquiera era un científico. Y a él se ocurrió, él observó que la mayor parte de los artículos que se publicaban no los cita nadie. Y entonces él creó el factor de impacto. El factor de impacto es una división entre el número de artículos que se han publicado y el número de citas que tiene. Por ejemplo, hasta hace poco, esto ha ido cambiando con el tiempo, solamente se reciben las métricas de 2 años para evaluar las revistas, cuando pues muchas veces pues, se requiere más tiempo, ¿no? 2 años es un criterio justo, pues no, parece que no. Y entonces es una métrica. Es decir, si una revista ha publicado 10 artículos y tiene 10 citas, pues tiene una métrica eh, de 1. O sea, 10 artículos entre 10 citas, 1. Si tiene 100 citas y tiene 10 artículos, pues tiene 10 de impacto, ¿sí? Y bueno, el CONACYT tiene 9 campos, 217 revistas divididas en 4 cuartiles, en diferentes campos del saber. Aquí tenemos el sistema, es un sistema de puntos que valora estos aspectos, es un sistema ponderado, que valora la política y la gestión editorial, la calidad del contenido, el nivel de citación, el cumplimiento de la frecuencia de publicación, la accesibilidad, la visibilidad internacional. Y esta es si tú consigues llegar a estos puntos, pues entonces entras como Q4 en desarrollo. Si consigues llegar a este intervalo de puntos, pues entras en proceso de consolidación. Estas son las Q2, que son las mejores revistas nacionales, y las Q1, que son competencia internacional clase mundial, que están listas para Scopus. Entonces, los criterios que están aquí y que lo que se valora son, por ejemplo, los títulos. Tienen que estar en español y en inglés. Y los abstracts también tiene que haber un abstract en inglés, porque hay mucha gente que no habla español, pero sí lee español. La otra vez yo vi a alguien que había leído unos artículos míos en una república que estaba en Chechenia. Y dices, oye, pues, pero alguien lo puede hacer. Entonces es muy importante que esto esté escrito en buen inglés, por cierto. Se tiene que publicar la política editorial, cómo se hace la revisión de pares, la aplicación de normas éticas, el grado de internacionalización del editorial y del comité, la proporción de autores de la propia institución, el número de artículos que se publican, todo tiene puntos. Y luego la calidad de contenido, calidad y conformación del alcance de la revista, se define con claridad. Fíjense, esto es muy importante. Los resúmenes, la claridad de los abstracts, que vale 7 puntos, es muchísimo. Esto puede definir ser Q1 o Q3, porque todos los resúmenes tienen que tener estas palabras: objetivo, método, resultados, relevancia de los hallazgos, limitaciones. Tienen que tener esas palabras. Yo les obligo a los autores a que las pongan con negritas para que no se les pase, ¿no? Y luego ya las integramos al texto. Y la citación de artículos de la revista en Scopus, en Web of Science, en Google Scholar. Por ejemplo, yo les recomiendo mucho tener su perfil de Google Scholar. Nosotros tenemos nuestro perfil y ahí vemos más o menos cómo nos van citando, qué H tenemos, etc. Y la citación del editor. Hay que elegir pues, de preferencia a un SNI, es decir, en el caso de México, ¿no? Si somos un SNI muy productivo, que tenga un buen nivel idealmente que tenga esos 15 artículos de Scopus y 50 citas. Que en sí suele no ser tan fácil, ¿eh? O sea, yo conozco grandes nombres que son incluso ya profesores eméritos que no, tienen dos artículos de Scopus, ¿no? Porque no, como que no había esa tradición antes, ¿no?
También la publicación en el periodo que se dice, el tiempo entre la aceptación y la aprobación, la plataforma de edición, el contenido disponible en línea, la disponibilidad del sitio oficial, la calidad del sitio web en general, la edición en formatos XML. Todos estos criterios tienen que formar parte. Por ejemplo, yo en la página de mi revista, de nuestra revista, perdón por esta apropiación indebida, pues me he esforzado mucho, por eso lo hago así. Es un error, perdón. Yo pongo XML de Redalic y de Cielo, o sea, los dos, para que se puedan leer. Y bueno, y aquí están los Qs que ya mencioné, y aquí están las revistas que hay en México, que son muy pocas, por cierto. En ciencias sociales, por ejemplo, solo hay estas revistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 revistas que están en la Core Collection. Están en la UACM, hay 2. Fíjense que es interesante, también ahí está Cielo. CIDE también tiene 2. Trimestre económico, el CIMBESTAB, que también es del Politécnico, tiene una revista, aunque está asociada a la red de matemáticas, ¿no? Del CIMBESTAB, de investigación de matemática, y Andamios, que ya les mencioné. Estas son las revistas en ciencias sociales de Scopus. Pues les voy a dejar esta para no las puedo leer porque no tengo tiempo. En Derecho, estas son las revistas que están en el sistema, en Sociología, en Demografía, en Economía, en Administración. Estas son las de calidad. Ahora, estas son las revistas de la UNAM, tiene 57 revistas en estas áreas distintas. Es la universidad que más tiene. Aquí están las que están más destacadas que hay tienen varias en Scopus, ellos en ciencias sociales. Sí, y en el IPN, nuestra revista, nuestra querida institución, tiene 7 revistas solo. Estas son las revistas que están aquí. Aquí yo hice esta tablita junto con mi webmaster y alguien le mando un saludo. Como 3 sistemas que están en el SIC. Aquí está el equipo editorial, Scúteres de Scopus, Sissimar, que tiene su revista, que ojalá que esté aquí el doctor José de la Cruz Agüero. También está en Scopus SQ4. Investigación administrativa, que somos nosotros, que tenemos la más alta puntuación de CONACYT. Polibotánica, también el editor, vale que esté aquí Rafael Fernández, es también Q1, de la prestigiosísima Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Innovación educativa, que está en la Secretaría Académica, y también tiene un editor profesional. Y este panorama económico, que está aquí, el que dirige Humberto Ríos, un trabajo también de mucho esfuerzo que ha hecho nuestro querido Humberto, y aparte él también tiene otra revista, es un héroe de divulgación, aparte de su trabajo, y Polybits, que es una revista del Centro de Computación. Aquí, como vemos, el SIC, que es un supercentro de investigación clase mundial, tiene también esta que es Q4, que también también es interesante mencionar que estos, pues ellos son, él es ruso, creo, y también Alexander, no sé cuál será ya debe ser mexicanos también, pero eso es una de pasada. Aquí está nuestra revista, aquí les mencionaba nuestro perfil en Google Académico. Y aquí está nuestra revista, tiene todos estos bases de datos y repositorios, y yo lo pongo así para motivar. Nosotros, como estamos en estos índices, y la revista, pues, todos los artículos entran a Clarivate Bates, y se citan en Web of Science porque tienen un convenio con Cielo. Nosotros, como estamos indizados en Dialnet, en Redip y en Cielo, nuestros artículos se leen ahí. Yo tengo mucho cuidado de mantener siempre activo actualizadas la página en la web. Ahora, esto es muy rápido. Lo que vemos es que
también es una orientación para los jóvenes que pueden estar viéndonos. Casi no se reciben citas. Por ejemplo, este es un congreso al que del 2000 tiene 9 citas. Los capítulos del libro casi no los cita nadie. Este es un libro que yo fui coeditor, fíjate, 2007, 0 citas tiene. Nadie lo ha leído ni citado. Bueno, no sé si lo ha leído, pero no han citado nada. Los libros también casi no se citan. El que más citas tiene es este libro. Estos libros que por logró el premio Nobel, fíjese, tiene 22 citas, ¿no? Entonces, publicar en libros no genera citas. Y los lectores, es un comercial, y perdonen por esto, ya casi termino. Este es lo que pone ResearchGate. Yo me comparé el perfil de Mario y dije, a ver cuántos lectores tiene Mario, ¿no? Pues tiene 48,000. Bueno, estos son datos un poco ha pasado, pero tiene ahora como 48,000. Y yo, fíjense, yo tengo casi, ahorita ya tengo 792,000. Él ganó su medalla de oro, su medalla de premio Nobel, que les dan 10,000 coronas, que fíjense, son $900,000, que es lo que gana Messi, creo que en una semana. Y yo pues no he ganado nada, ¿no? Porque pues el ResearchGate tiene esa... Pero yo decidí desde hace años que toda mi investigación y mis libros, que yo era el titular, y subí toda mi investigación. Así que esto también se lo recomiendo que lo hagan para que tengan más visibilidad. Ahora, esto es por lo que refiere a las revistas, y ya rápidamente me voy a las editoriales de libros internacionales. Aquí tenemos las editoriales, hay un ranking mundial de las editoriales más grandes del mundo. Los criterios básicamente siempre son por las ventas. Aquí están Tom Reuter, todas estas. Estas son las editoriales comerciales de México también. Estas son las que existen. También algunos investigadores tenemos libros en editoriales comerciales, porque pues, son temas de interés, porque yo trabajo en el área de admisión y negocios, y pues mis libros son de interés también para otros colectivos, ¿no? Los empresarios, estudiantes de negocios, etc. Y bueno, esta investigación que es muy interesante sobre las editoriales universitarias de calidad. Esta es una investigación que hizo Jiménez Toledo y estudió qué países tienen las mejores editoriales asociadas hay una sociedad que se llama ULAC, que agrupa 325 editoriales. Y aquí están los títulos que publican al año. Si bien, pues realmente es rara la que publica más de 100 títulos, ¿eh? O sea, son realmente relativamente pequeñas. Y aquí están las tipologías de libros universitarios y las razones de su publicación. Son libros científicos, pero también publican libros de divulgación, tesis. Por ejemplo, en el Poli no tenemos la tradición de publicar tesis, pero en la UNAM y en toda España, todo el que publica su tesis doctoral, después publica un libro. Y entonces esto favorece mucho pues, la movilidad de los estudiantes pues, para ser reconocidos como investigadores. Y aquí están todas las tipologías, que no tengo tiempo de leer. Y bueno, la razón es pues libros científicos de interés y de calidad. Esos son los criterios que se usan. Y las fuentes de los tipos de dictámenes que hay, aquí está opinión de la editorial, opinión del director de la colección, lectura interna de la editorial. Aquí están las formas que hay. Y entonces, bueno, pues como ven en los libros científicos, sí, siempre se hace por un arbitraje. La financiación que recibe la editorial. Hay algunas editoriales que tienen la práctica de que el autor pague la totalidad de lo que vale la edición. Esto se empezó a hacer aquí en México, e incluso editoriales importantes como Porrúa tienen esa modalidad. Y entonces esto ha hecho que ya pues, se pongan normas para evitar la autopublicación. Bueno, y entonces aquí, ya esto para terminar, aquí estoy con Mario Molina. Le presumí y le pedí a alguien que me tomara una foto, fíjense, en el año 2000, pues porque estaba yo trabajando con él y él me estaba ayudando a pasar las transparencias, fíjense qué gentileza, ¿no? Qué humildad. Y de hecho lo tenía que lo andar regañando. Esta es su esposa, Luisa Molina, igual. Y aquí, pues, cuando se fundó el Centro Mario Molina, yo fui de los fundadores, greñudo grandote soy yo. Y bueno, aquí están las referencias por si alguien quiere más, y pues con esto ya termino la
la exposición y abrimos la discusión para si alguien quiere hacerle un comentario. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Agradecemos mucho el compartir todos sus conocimientos con nosotros. No sé si alguien tenga alguna duda para abrir el momento de las preguntas. No hay ninguna pregunta. Cuando no hay ninguna duda es que... ¿Qué dijo? No fue nada claro el expositor. Tenemos aquí un par de preguntas. Marta Cecilia Moreno, por favor. Hola, Sí, muchas adelante. gracias, doctor. Excelente plática. Dudas igual, cuando vi sus mails invitándolo, me sonreí mucho porque me pasa también con frecuencia. Pero mi pregunta es, en su experiencia, si un investigador ya cayó en las redes de estas revistas depredadoras, ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo salir de esa lista negra? Porque finalmente para los miembros del sistema, para las evaluaciones dentro del instituto, pues sí es muy importante estar blanco, estar limpio, ¿no? Y caer en las redes de esta, porque sí, te lo pintan casi. La última que recibí me pagaban hasta un proyecto de investigación. O sea, ellos me decían que me daban dinero hasta para hacer los experimentos. Y yo, wow. Y así sin decirme nada, sin escribir protocolos ni nada. Pero si hay algún investigador que ya cae aquí, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo quitar, no retractar, o no sé si la palabra correcta sea retractar ese artículo que ya cayó en esa revista? No sé. Sí, pues la retractación efectivamente sí existe, pero siempre del lado de los editoriales. Lo que estamos, esto como es un problema muy común, muy común. O sea, yo estoy revisando varios 24 expedientes de los colegas y bueno, muchos hay unos que solo tienen publicaciones en esas revistas, porque no saben, sinceramente es porque no saben. Yo lo que veo es que hay mucha ignorancia en la publicación. Nadie te explica, no hay cursos. Entonces, la decisión que ha tomado el CONACYT es que se tiene que revisar la calidad de los artículos. O sea, si ya cayó en la trampa, pues no es su culpa, ¿no? Pero, claro, si alguien nada más si tú tienes 10 artículos y caes en uno o en dos, pues dices, oye, pues sí, no sabías. Sí, claro, Pero si si toda tu caíste en obra, 9. pues sí, pero si toda tu obra, yo he visto casos, todos son artículos así. Y porque la gente pues, le gusta, dice, no, y hay gente que sí hasta su fan. A mí, yo estoy publicando en la Brazilian Journal of Business. Ah, sí, dice, pues esa para la información es depredadora. Ah, de verdad, sí, no sabían. Y bueno, hace poco uno de nuestros queridos colegas de la Escuela de Economía, igual me fue a ver, pues lo habían sacado después de 20 años en el SNI, porque había publicado 2 o 3 artículos ahí. Y entonces él lo que me decía, pues es que mis artículos sí son buenos, nada más que yo pues no sabía. Y entonces yo lo que le dije, mira, no, a ver, yo a esa le ayudé a preparar la réplica y todo. Le dije, a ver, que te diga dónde está la lista, porque ahorita se las presenté yo, pero no te ponen. De hecho, muchos evaluadores ni saben de las depredadoras. ¿Dónde está la lista? Que nos digan. Y entonces, ahora lo que se está haciendo es ser comprensivo, ¿no? Ser comprensivo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, desconfiar. Es como cuando te van a vender un coche que en la mitad de precio. Sí, Pues claro. no es posible. O te van a dar una casa que vale el 60% menos del valor que está en el periódico. Es un fraude, seguro. Igual, si en lugar de tardarte medio año en el proceso, te lo pueden publicar en una semana, sabes que aquí hay fraude. Y luego si te quieren cobrar, porque la mayor parte bueno, hay muchas revistas de calidad que sí son de pago, pero ahora ya como hay un movimiento mundial, hay unas rebeliones tremendas, porque pues son oligopolios, los que manejan Elsevier y eso son oligopolios y ganan una barbaridad, porque el trabajo más duro lo hacen los evaluadores en forma ciega, anónima y gratuita. Y luego encima de que hacen todo eso gratuito,
aparte, cuando quieren consultar los artículos que tu instituto publicó, tienes que pagar. O sea, no paga nada, se paga por publicar y se paga por leer. Ándale. O sea, este es un abuso, ¿no? Bueno, eso es... a ver si Humberto tiene la mano levantada. Adelante. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Tienes que apagar el micrófono. Doctor Humberto, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Marta. Buenas tardes, saludo para todas y todos. Es un gusto compartir estos espacios con el doctor Luis Arturo Rivas Tobar. Pero antes quiero agradecer en verdad a la Secretaría de Investigación y Posgrado que da este espacio para que de alguna manera se difunda o se divulgue lo que hacen los investigadores, que se pueda transmitir de una manera sencilla, como lo ha venido haciendo ahorita el doctor Rivas Tobar, pero sobre todo agradecer a la titular de la Secretaría, la doctora Ana Lilia Coria, por darle este interés, por darle esta importancia a una voz del Instituto Politécnico Nacional, una voz que son las revistas científicas, que son las revistas que están en este ejercicio de publicar, de manera de publicar artículos científicos, artículos de divulgación. Y pues qué decir, agradecer la generosidad del doctor Rivas Tobar por compartirnos sus conocimientos de esta manera tan amena, diría yo, de una forma como de divulgación, diría yo, porque creo que es entendible, lo entendemos todos. Y pues bueno, vaya una felicitación, doctor. Gracias, tengo un par de Humberto. inquietudes que quisiera que nos compartiera con los colegas que nos dedicamos a investigar y que dedicamos a publicar, pero sobre todo con los colegas que vienen formándose. ¿Cómo evitar caer en estas revistas depredadoras? ¿Cómo evitar? Usted ya decía en un momento de su charla que llegan a través de correos, que llegan a través de invitaciones muy amenas, muy especiales. Pero, ¿qué podría compartirnos o compartir sobre todo, insisto, a los que se vienen formando, cómo evitar en estas malas prácticas, diría yo, porque a veces es como acortar caminos, a veces más o menos se sabe que son depredadoras o más o menos se sabe que no tienen índices bien rankeados y sin embargo, pues por ahí hay incentivos para publicar en ese tipo de revistas. ¿Qué podría entonces compartirnos de su experiencia? Primero, cómo identificarlas. Segundo, cómo evitar la tentación. Pues un poco las consecuencias, porque a veces las consecuencias podrían ser muy dramáticas. Pues esa es mi inquietud, doctor Tobar, y Gracias, felicidades sí. de nuevo. Gracias. Pues sí, miren, yo pues les quiero confesar que yo publiqué en una revista también depredadora, no sabía. O sea, yo antes de... Y fue al inicio de cuando quería publicar en inglés, porque yo tengo como casi 200 trabajos, ¿no? Publicados, pero de esos como 30 y tantos están en inglés. Pero yo decía, no, pues tengo que publicar en inglés, ¿no? Pero bueno, y pues no sabes, tú no conoces los cuartiles ni nada, o sea, tú como investigador esas cosas no las conoces bien. Entonces, yo dije, bueno, pues lo puedo publicar y bueno, y lo sorprendí. Las sorpresas, por ejemplo, cuando tú publicas en inglés, que no te revisen ni una coma, como las iniciativas de algunos de nuestros políticos, es sospechoso. Dices, no puede ser que a poco te escriba también inglés. Si realmente lo que hice fue revisarle a Google, ¿no? Translator. Que sí, ya se ha mejorado mucho su precisión, por cierto, de Google. Pero anda por cerca del 80, 90, ha ido mejorando 90, pero sí tiene que revisarse la sintaxis. Y entonces, cuando te van a publicar y no te revisan nada, eso ya es es una revista depredadora. O sea, todo el proceso editorial, usted lo sabemos nosotros, siempre hay... Y bueno, y a veces yo hasta cuento las revisiones que yo les hago ya a los artículos que reviso. Y a veces hasta 3 veces reviso el R3 del editor, ya con 2 arbitrajes. A mí sí me ha pasado también que hay gente que me dice, oye, protesto, me dijo uno, que también por casualidad era un colega. Me dijo, no, ya la opinión de los árbitros la autorizaban mi artículo y yo no le voy a hacer ningún cambio. Me dijo eso.
Le dije, no, pues si le vas a hacer, porque nosotros no vamos a publicar errores de sintaxis y cosas que estén mal citadas. Entonces, bueno, uno es eso, o sea, hay un proceso, hay tiempos de publicación. O sea, no puedes aspirar a publicar en una revista de altísima calidad en un mes. Eso no pasa. Ahora, aquí hay varias preguntas en el chat sobre, un megajournal que se llama MDPI, que está incluso en JCR, ¿sí? Pero publica muchísimos artículos, porque eh, tienen pues, muchos recursos, ¿no? Y porque es un negocio, cobran por la publicación. Y entonces ahora hay mucha discusión incluso al mismo seno de JCR de que las van a sacar. Por ejemplo, Plus One también es un mega journal, pero son artículos de mucha calidad. O sea, tú los revisas y son artículos muy bien hechos, ¿no? Con mucha solidez y entonces incluso ahora hay muchos debates, ¿no? En el mundo, no quiero cansarlos, pero por ejemplo esto del doble ciego ya se está cuestionando. Ya incluso hay la posibilidad de que tú exhibas tus arbitrajes, los arbitrajes que has hecho en Publons, por ejemplo, ahora se ponen los arbitrajes que tú has hecho. Se presumen los arbitrajes, los puedes subir y te los certifican. Y entonces hay un movimiento hacia la transparencia. Porque antes se decía, no, es que me va a odiar Humberto, si sabe que yo le revisé y le rechacé su artículo. Pero, sinceramente, cuando uno llega ya a cierto nivel y tú dices, oye, ¿sabes qué? No pasaron, no me aprobaron mi artículo, mi libro. Les voy a poner un ejemplo rápido. Ahora que en los sabáticos ya ven que se estila que los libros sean evaluados por un comité que es el de doctorado. Entonces yo presenté un avance de mi libro y ya al final, y luego vi y me lo habían rechazado. Y eran mis colegas del doctorado. Y yo dije, mi primera reacción, dije, qué envidiosos, cómo se atreven a rechazarme a mí mi libro, ¿no? Y luego ya vi y decía uno de pues que ni siquiera numeró bien los capítulos. Y efectivamente vi, y era un desastre. O sea, me había confundido y le había puesto 1, 3, 6, hacia los capítulos. O sea entonces yo cuando vi dije, oye, qué gracias que tengo a mis colegas que me revisaron mi trabajo. Entonces, las personas inteligentes agradecen mucho, incluso cuando te rechazan algo, si algo está mal hecho. Entonces, eso. Entonces, acuérdense, el resumen si es fácil, precaución. Si tienes que pagar, doble precaución. ¿Sí? Porque hay un movimiento mundial de Open Access. Y bueno, aquí tenemos otra manita levantada. Buenas Y doctora tardes. Rosa de Guadalupe, por favor. Hola, buenas tardes, doctor. Qué interesante su exposición. Me encantó lo que comentaste, que siempre hay que ser respetuosos. Incluso si rechazas el artículo, creo que ahorita yo soy parte del comité editorial de la International Journal Hydrogen Energy y cuido mucho los comentarios de los revisores, ¿no? Que si hay un rechazo, o sea, no es válido ofensas, ¿no? Decir tu trabajo es una porquería, no me hagas perder mi tiempo, porque he visto ese tipo de comentarios, ¿no? Y entonces también esos, se les regresa primero pues, se quita ese evaluador y se le sugiere que sea imparcial, ¿no? O sea, decir, ¿por qué no estar aceptando la publicación y que sea respetuoso, como dices todo eso me encantó y creo que uno o sea, tú como cuando revisas, tienes que ser respetuoso para cuando tú recibas también críticas y también ser inteligente para decir, ¿sabes qué? Lo que me está comentando tiene razón, que es muy difícil, ¿eh? Yo conozco mucha gente, Julanito me rechazó. Y ahora verá cuando me llegue a mí un artículo de él, ¿no? Así a rajatabla, rechazado, ¿no? Y le voy a ver, pero hasta el pelo que no hay. O sea, sí hay hay mucha gente que no lo toma inteligentemente y sí hay ese revanchismo, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que muchos artículos dice, ¿quién no quieres que te revise? ¿No? No quién quieres que te revise, ¿quién no quieres que te revise? A ese grado hemos llegado, ¿no? De que sabes que hay rencillas internas. Y bueno, mi pregunta va un poco más. Yo fui evaluadora del SNI el año pasado y nos tocó mucho de los cuartiles,
independientemente que fueran JCRs, por ejemplo, lo que era el cuartil 3, ya no los aceptaban para validar como producto. Eso le afectaba mucho, sobre todo a los candidatos y para que se mantuvieran en el SNI 1. Entonces, ahí cómo, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios o quién dice, sabes que los cuartiles 3 quedan fuera? O quién hace esa evaluación para saber cómo ser justos, ¿no? A lo mejor con los investigadores que arrancan, que un cuartil 3 valga o no valga dentro de su evaluación. Sí, bueno, pues ese tema de los cuartiles es muy, muy controversial. Ahora, pues yo soy evaluador y el CONACYT tiene un sistema de cuartiles que también, porque es la primera vez que yo veo que hay datos y hay también estándares de productividad para Q1, Q2, perdón, para candidato, investigador 1, nivel 2 y nivel 3. Ya hay como estándares de desempeño basados en medianas. Lo que pasa es que el CONACYT está usando un criterio como inverso estadístico. O sea, un criterio estadístico basado en medianas, pero ese es como contrario a la bibliometría. Yo ya pues puse una recomendación y cosas que se van a mejorar seguramente. O sea, no puedo profundizar más en eso porque pues tengo, también firmé una carta de confidencialidad, pero lo que sí, lo que está pasando en el CONACYT es que tiene un criterio inverso estadístico. Contrataron a alguien que es un experto en estadística y sacaron así los datos, pero en realidad pues esto confunde con los cuartiles que tienen las revistas. Ahora, si lo que están haciendo es a los que son Q3 lo están sacando, es una arbitrariedad, porque también depende mucho el campo, porque, por ejemplo, hay una cuestión que es el número de autores. En ciencias sociales, por ejemplo, yo en la revista no acepto más de 3 autores, salvo una cosa excepcional, que sean muestras binacionales o grupos muy, 3.000 encuestas o cosas así, entonces sí se aceptan los autores, pero si no, no. Porque a una revisión, por ejemplo, de la literatura, hay gente que mete 7 autores. Dicen, no inventes, ¿no? Ya aquí en el Poli tenemos criterios, ¿no? Te dejan de valer los puntos, depende del número de autores que pongas. Entonces, hay una práctica que tenemos, o que, bueno, yo nunca la he tenido, sinceramente, pero se llama la lista de la lavandería, que pones hasta el que lavó el laboratorio y los matraces lo pones como coautor. Sí, pero hay campos de la ciencia donde sí se necesitan muchos autores. Por ejemplo, los libros de física, digo, los artículos de física. ¿Saben cuántos autores tiene un artículo de física? Hasta 5.000. 5.000 coautores. Por ejemplo, famoso artículo de Higgs, la evolución de Higgs, tiene 5.000 autores. Entonces, incluso hay varios muertitos entre los autores, porque ya tantos, alguien ya se murió. Y como tardan tanto tiempo lo de publicarse los artículos. Entonces, depende del campo, ¿sí? Yo creo que es una cuestión de... los campos definen sus criterios, pero en mi opinión, por ejemplo, en ciencias sociales sería una barbaridad hacer eso, ¿no? Sí, oye, eso no se podría hacer. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna Muchas preguntita? gracias, muy interesante. Gracias. Sí, Gracias, doctor Arturo García. sí, gracias. Mire, mi nombre es Arturo García Borges de Física y Matemáticas. Mi pregunta, bueno, aparte de felicitarlo, realmente la plática fue muy amena y sobre todo que no solo nos compartiera información veraz, sino también todas sus experiencias, es muy enriquecedor, ¿no? Mire, la pregunta es, ¿qué opinión le vale la revista Helion? Se escribe Heliyon, si es que la ubica. No, fíjate que no la conozco. ¿Es de matemáticas? No la No, en conozco. cuestiones de materiales, ciencia de materiales. Materiales. Sí. Sí, no la conozco. Yo pues... No conocí. Entonces, sí la podría yo buscar en esas listas de depredadoras, que me queda la Sí, duda por un plagio que me sí. hicieron ahí en un artículo. Es que quiero revisar qué tipo de revista, en qué calidad se encuentra, ¿no?
Sí, pues si te plagiaron, sí denuncia. O sea, lo que se hace es cuando hay un plagio, hay un protocolo que marca COPE. O sea, si tú detectas que hay un plagio, lo primero es que tienes que pedir explicaciones al autor. Por ejemplo, yo cuando recibo un artículo que tiene más de 24% de similitud, yo le pido que me dé una explicación, porque muchas veces son republicaciones que han hecho en congresos. Y entonces yo le digo, a ver, pues, ¿me explicas por qué? Pero ahí hay unas cosas escandalosas, ¿no? Que es 60%. O sea, si es 60%, tú dices, oye, pues me dices cuál es la razón de esto. Y si no es satisfactoria tú lo que tienes que hacer, porque están los criterios y nos evalúan así, tú tienes que informar a su escuela. Decir, ¿sabes qué? Luis Arturo Rivas nos está postulando un artículo que publicó fulano en tal lado. Porque la escuela tiene que tomar acciones porque el plagio es algo que se persigue. O sea, cuando hay dolo, sí, ha habido casos escandalosos, ¿no? Sí, Sí, pero ¿dónde empieza ese reclamo? ¿Dónde empieza? ¿En la misma escuela? Sí, o sea, tú lo que tú podrías hacer, por ejemplo, sería en concreto, Arturo, es bajar ese artículo, hacer un informe con Turnitin, identificar que eso es tuyo y mandarle al editor de la revista, decir, ¿sabes qué? Este artículo tiene esta similitud y yo soy el autor de este artículo, ¿sí? Y quiero que, porque hay retractaciones, ¿no? Estas cosas, en el mundo de la ciencia hay muchas trampas, ¿no? En la historia de la ciencia, ¿no? Hubo un caso de un coreano que fue terrible porque era un héroe nacional, tenía un montón de publicaciones y pues se dieron cuenta de que inventaban los datos, se falseaban las investigaciones. Y entonces, bueno, pasó de héroe nacional a ser pues, un canalla, ¿no? Y una vergüenza nacional, porque hacía eso en el afán del ranking y de que te reconozcan, Exacto. que esa es una cosa tremenda, ¿no? Hay que ser siempre modesto. Yo les agradezco mucho sus porras, pero no, yo trato siempre voy en bici a la escuela y trato de mantener siempre a nivel bajo y tratar de recordar de dónde vengo todo el tiempo y servir y no dejarte marear por tantos de esas cosas. Yo lo que sugiero es que hagas eso, que pidas una retractación, porque a veces se te puede pasar. O sea, se te puede pasar, le pasa a todas Hay un caso ahora muy grave de un investigador joven, tristemente de español y gallego, especialista en carne. Y ¿saben qué? Publicaba un artículo cada 2 días. Un artículo en JCR. ¿Verdad? Y dices, no inventes cada 2 días. Bueno, se ha hecho un escándalo. Y hay otro de la Universidad de Córdoba, igual que publicaba uno cada 5 días. Y entonces, pues la revista estaba fascinada porque subió mucho en el ranking, ¿no? De estos que hace el QS, porque tiene un montón de artículos en él. Y entonces él, es muy chulito, también joven, dijo, pues está bien, si me quieren correr son los envidiosos. Nada, les advierto algo. Si me quitan a mí, la universidad va a perder 40 subsitios en el ranking. Porque te empiezas a sentir que eres indispensable, muy importante. Miren, y yo aprovecho a comentar algo que me parece que también es importante porque hay muchos jóvenes. Yo con la vez que fui al MIT, porque me invitó Mario, pues yo no quería llegar tarde, ¿no? Entonces llegué, él me había citado a las 9, para todos, a los que trabajamos en su equipo, y yo llegué a las 8, ¿no? Eh, para no perderme y todo. Bueno, total que cuando ya subí al abrir la puerta, ¿saben qué? Ahí estaba Mario. A las 8, ¿saben qué estaba haciendo? Poniendo las galletas y el café. Y llegué y me dijo, Luis Arturo, qué puntual, me dijo. Le dije, ay, hola Mario, te ayudo. Me dijo, no te molestes. Me dijo, ¿cómo no voy a molestarme si tú eres el premio Nobel y cantas poniendo las galletas? Entonces, es muy importante no perder ese sentido de humildad, pero no dejarse, Arturo. Entonces yo te motivo a que hagas eso, no permitas porque a lo mejor ni lo sabe el editor. Y sí, a veces hay retractaciones de artículos muy importantes, ¿no? De gente pues, que se te va.
Hay casos famosos, hay un investigador de esos genios que hay, y se le dio, él dijo, bueno, voy a poner a mi gato como coautor. Y entonces el coautor se llama John Le Cat, porque se llamaba Juan, su gato, Le Cat, el gato, ¿no? Era francés. Y decían, oh, sí, sí. Y nadie checó y él lo puso como... también hay hay muchas trampas que se pueden hacer, ¿no? Ahora con el chat esta Kardashian, que es una artista, también la pusieron como coautora de un artículo y que aprobó. Y era realmente un collage de textos y eso, ¿no? A veces pasan esas cosas, pero son la excepción. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, Angélica? Solo quisiera saber si en dónde podría contactarlo por si... Sí, voy a poner aquí mi correo, laribas33 @hotmail.com, ese es el personal. Y nunca me molestan, y sí, siempre es un placer. Este es mi correo institucional, el institucional es laribas@hotmail. Pero de todas maneras, no crean que me van a perder. Si quieren la presentación, tienen que meterse a mi página de ResearchGate para bajar la ponencia, y sobre todo porque quiero que todos tengan su cuenta de ResearchGate. Que Nosotros es también la vamos a compartir en la página de la dirección, doctor. Claro, sí, para que... Es que hay que tener métricas, ver y medir, y también para que ustedes compartan toda su investigación en ResearchGate. Gracias. Aquí están mis 2 correos, ahí me pueden escribir, Arturo. Ahorita le damos la voz a las 2 personas que tienen mano arriba para preguntar, claro que son Carlos Couder y Angélica Serena, y después yo tengo unas preguntas en el chat también para compartir. Sí, claro que sí. Adelante, Carlos Couder. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Pues muchas gracias por su plática. Para mí era importante escucharlo precisamente porque, bueno, como usted dice, se está dando un fenómeno donde vamos a la publicación pues open, ¿no? Que en este caso pues casi siempre se tiene que pagar, y pues es entendible, ¿no? Yo hace más de 13 años que no pago por un artículo, ¿no? Y ahora si alguien necesita un artículo, pues entra a C-Hub, ¿no? Entra a Telegram, ya ve que todas estas editoriales, Springer, Taylor, pues tienen como terrorista a esta muchacha, ¿no? Que ahora vive en Rusia, y que pues porque todos esos artículos están plagiados, ¿no? Y si uno entra a Telegram, pues uno puede automáticamente pues adquirir ese PDF sin necesidad de pagar. Entonces, para las editoriales, pues deja de ser negocio. Hay que tener servidores activos, el indexado, la revisión que viene de Clarivatips, ¿no? Todas estas situaciones. Y pues es normal que el modelo de negocio, pues ahora se migre finalmente al autor, dado que al lector, pues ya no lo puedo tener cautivo, puesto que no le puedo vender nada porque pues fácilmente lo consigue, ¿no? Incluso en los chats, oiga, ¿quién tiene el artículo tal? Que me lo baje, que me lo pase, ¿no? Y pues obviamente que esto va a hacer que las editoriales sigan yendo hacia ese tipo de situaciones. Y es normal, en cualquier lugar se cuecen habas. El hecho de tener una mala práctica de publicación, hacer refritos, pues no es de uno como revisor, es de la calidad moral de quien está publicando. Si yo invento los datos, pues no le consta al revisor que yo los estoy inventando, no es problema de él. Realmente es problema mío el querer realmente pues engañar ese tipo de situaciones. Y bueno, con respecto a eso, pues yo generalmente escojo una revista, reviso que esté en Scopus, pero no lo que diga la página principal de la revista, sino copio el ISBN, lo pego, lo checo, luego entro al Clarivatips, que antes era Thomson Reuters, entro al Journal Citation Reports, pego el JCR, lo busco y veo que coincide el nombre, ¿no?, de la revista con lo que realmente está en la página web, ¿no? Y checo los nombres porque, como usted dice, luego hay revistas, páginas que duplican, ¿no? Muy similarmente, digamos, el sistema de entrada o de envío de artículos. Sí, vi un compañero que le pasó algo así, que se fue por el nombre, pensó que era la revista y pues resultó ser depredadora, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, pues, si es Q1 en el JCR y es Q1 en el SJR, que es en Scopus,
pues debería yo decir, tengo la seguridad de que no es depredadora, ¿no? Porque estoy checando, ¿no? Y tiene un cuartil. Y aparte, pues viene esta pregunta, todos los años hay revistas que suben y bajan. Entonces aquí, por ejemplo, dicen, ay, es que no vamos a aceptar los que están en el Q3. Oye, espérate, cuando yo publiqué estaba en el Q2. Entonces tengo que sacar mi bolita mágica y decir, a ver, voy a predecir si en 3 años la revista va a seguir ahí mismo. Yo creo que es bastante complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, antes publicaba en el CEMES, por una mala práctica de publicación, lo sacaron del JCR y regresó 8 años después. O sea, la revista casi tardó una década en recuperar, digamos, su calidad. ¿Cómo poder uno averiguar esto, dado que los factores de impacto y los cuartiles se están moviendo cada año, ¿no? Y bueno, ahora tenemos diferentes índices, sobre todo de Clarivatives, el Emerging, que ahora se une al JCR, ¿no? El Index, Citation Expanded, y el principal que tenían antiguo, ¿no? Ahora, en esta nueva modalidad, pues ya vamos a tener nuevas revistas que van a entrar al JCR, que van a tener un reporte, porque no todos los índices eran merecedores de ese reporte, nada más 2, el de Social, el Expanded y el Core de esa empresa, ¿no? Y ahora con el Emerging, pues ya más revistas van a tener ese merecimiento de tener ese reporte y pues se va a expandir, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser en este caso la evaluación? Y por ejemplo, veía en los chats, ¿no? De MDPI, y es que no todas las revistas de ese editorial son buenas. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Que a veces tú ves un editorial y hay unas que sí son buenas y que tienen un buen factor de impacto. Y hay otras que no, que están anexadas ahí y que son de la misma editorial y que incluso, ¿no? En esta revisión 2 salieron precisamente del JCR por decir que su contenido era poco relevante, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, digo, con el JCR y el SJR, ¿puedo decir, es suficiente para decir que es de calidad? Sí, la respuesta es muy... La verdad hay muchas críticas al sistema que tiene Web of Science. Sí, le han estado cambiando, cuando compraron Publons, modificaron los datos, a veces lo que se publicaba antes en las que habían pertenecido pero salieron, y las consideraban y después ya decidieron que no. Por ejemplo, yo tenía más de 100 citas en Web of Science y de repente me quitaron mis citas porque dijeron que habían sacado la revista. Y entonces tú dices, bueno, pero a mí eso me da igual. Tú me estás quitando mis referencias y todo. Pues no, no hubo, ya me cansé de pelearme con ellos, ¿no? Pero sí hay muchas injusticias. Por eso, cuando tú haces la evaluación de un científico, una de las cosas muy buenas que tiene las nuevas formas de evaluación del CONACYT actual es que ahora no solo se está valorando la publicación, se está valorando, por ejemplo, lo que es el servicio a la comunidad. Por ejemplo, ser directora de investigación del Poli, oye, eso tiene mucho mérito. Eso es como publicar, nosotros aquí en el Politécnico hacemos mucho trabajo gratuito y no, que no es valorado. Ser editor de una revista y haberla llevado a CONACYT, eso tiene mucho, es servir. Entonces hay conceptos ahora que se están evaluando en el CONACYT felizmente, que es desarrollo institucional, servicio a las comunidades, clases a comunidades indígenas, por ejemplo. O sea, el trabajo que debemos hacer los investigadores, acompañar en un país tan desigual, no solo hay que publicar en el cuartil no sé cuál, sino tienes que servir a la gente. Y luego, antes yo llegué a ver, porque yo me peleé mucho para hacer SNI 3 y los demandé y todo, para que me reconocieran. Había muchos SNI 3 que no tenían ninguna tesis doctoral dirigida, ninguna. Y entonces ahora son esas cosas que se cuidan. ¿Tú a cuántas personas has la formación y la docencia? Antes, por ejemplo, en los centros de investigación no se daban clases y
Y claro, si tú no das clases, no estás en reuniones de academia que son bien latosas, que te llevan un montón de tiempo, son importantes. Pues es mucho más, eres más productivo, tienes más tiempo. Entonces Sí. ahora todas esas cosas se valoran. Es obligatorio dar clases y dirigir tesis, ¿sí? Es obligatorio también divulgar. Esto que estoy haciendo yo se tiene que hacer divulgar, pero no solamente a los colegas, divulgar a comunidades, divulgar a estudiantes de menores niveles. Todas esas cosas se están premiando felizmente. Y yo pienso que vamos por el camino correcto en ese sentido. Sí, tenemos que, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos no se consideraban. Si tú habías hecho algo, por ejemplo, yo desarrollé los métodos de evaluación de puestos de Pemex, eso no valía nada. Y ahora sí importa. Dices, oye, pues hiciste un proyecto y lo aplicaste. Esto sí importa muchísimo. Yo conocí a Mario Molina porque él me contrató para diseñar la Comisión Ambiental Metropolitana. Y yo la diseñé. Y trabajé en el grupo, en fin. Eso no valía nada. Ahora sí importa. No, Y hay unos criterios de desarrollo tecnológico que se empiezan a valorar, Carlos. Y bueno, entonces, perdón, vamos a darle la voz a Angélica. ¿Tiene levantada la mano? Sí, buenas tardes a todos. Me uno a la felicitación, doctor. Muchas gracias por compartir sus puntos de vista y su conocimiento. Y mi pregunta era en este último comentario que hace. ¿Usted cree que el éxito de esas revistas depredadoras esté de la mano de la evaluación que nos hacen como investigador, como docente? ¿Esté de la mano con esos requisitos que nos piden como académicos incluso? Es decir, al inicio de su conferencia decía, la ciencia, solo sabemos que es ciencia por esta difusión, ¿no? Es decir, por publicar. Por eso creo que el CONACYT mucho tiempo pues consideraba como únicos productos los artículos. ¿Sería esto un evento importante para ese éxito de las revistas depredadoras? Porque, bueno, todos estamos con esa idea de juntar puntos, ¿no? Y de tener productos para incluso en esa evaluación, pues obtener recursos o mejorar nuestro sueldo o nuestra plaza. A todos los académicos nos piden este tipo de actividades, ¿no? Que le dan prestigio incluso a la institución donde trabajamos. Y como, entonces, como conclusión, la segunda pregunta, ¿deberían ser también los evaluadores conscientes de estos requisitos que nos piden y entonces ellos también saber qué revistas son las depredadoras? Sí, claro. Sí, está cambiando los criterios, felizmente, porque esto ha pasado en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso pasan estos casos como los españoles, que se confunde muchas veces que hacer ciencia es solo publicar. Entonces sí es importante publicar, pero no es solo publicar. Por ejemplo, la divulgación es muy, muy relevante. Ahora se empiezan a valorar los artículos de divulgación. Yo cuando empecé mi carrera científica, yo publicaba en El Financiero artículos de periódico, de página completa. Pero cuando me di cuenta que no valía nada, y bueno, yo quería pues, tener el máximo nivel desde que ingresé, ¿no? Y fíjense, me he demorado 20 y tantos años en conseguirlo. Que eso se dice rápido, 20 años no es nada, es el tango, pero sí es algo. Y entonces me di cuenta que no valía nada la divulgación. Entonces yo dejé de publicar. Dije, voy a dedicarme a lo que importa. También me di cuenta que los congresos no valían casi nada. Casi nada. Y luego también pues me desilusionaba porque también había como una especie como de turismo académico, la verdad. Yo la vez que fue un congreso, yo dije, uy, ¿cómo viven los profes? Porque yo era un ejecutivo de Pemex, yo era gerente corporativo de organización. De hecho, eso fue un elemento importante por el que me contrató María Molina, porque yo había diseñado todo lo que se imaginen organizaciones en Pemex, yo era el gerente corporativo. Y luego ya pues, me volví investigador en eso, en la parte de organización. Y ahora, pues como ya escucharon, pues también soy el más citado del mundo en teoría de la organización. Es decir, era un practitioner que se volvió científico. Entonces, esta parte de estar cerca de la realidad es muy importante y no es valorada. No es valorada. Miren, cuando fundó Mario Molina su centro, yo pensé que era un centro, iba a ser un centro de investigación, iba a haber
de alto nivel. Yo estaba muy, dije, voy a publicar muchos artículos en Nature, ¿no? Pero cuando él fundó, para empezar, el centro, ¿saben cómo se llama? Centro de Estudios Estratégicos en Energía y Medio Ambiente. No centro de investigación. A mí me dijo, le dije, pero ¿por qué no pusiste un centro, Mario? Me dijo, es que ya hay varios buenos, me dijo, en México, pero no hay ningún centro le llaman think tank, o sea, un centro de pensamiento. Porque el propósito del centro no era hacer papers, era influir en las políticas públicas. Fíjense qué importante. Es acompañar a los políticos y que ellos tomaran las decisiones para influir en las políticas públicas. Fíjense qué importantísimo. Entonces, los científicos tienen que estar del lado de los políticos y de los practicantes, porque para eso investigamos. Pero nosotros esa parte nos cuesta y también nos cuesta porque también no es premiada. Se ve con escepticismo y se ve con desconfianza a un investigador que está apoyando a los empresarios. Porque nosotros nos hace falta ese tipo de... Por ejemplo, en el doctorado, nosotros no tenemos ningún programa de doctorado en el Poli donde los estudiantes hagan su investigación en una empresa. La tesis se haga sobre una empresa. En Alemania, por ejemplo, son comunes los doctores en ingeniería que trabajan y desarrollan patentes en las empresas. Entonces son otros modelos diferentes. Entonces no solamente se debe publicar los papers y las publicaciones, se debe publicar el acompañamiento a los stakeholders, a los involucrados clave. Esos pueden ser pymes, pueden ser pequeños productores, pueden ser comunidades, pueden ser empresas, pueden ser consorcios también, porque estar con los campeones nacionales también debe de valer, ¿sí? Entonces esas cosas pues están cambiando poco a poco. Vamos por el camino correcto, yo creo, pero pues no está fácil, ¿no? Hacerla. Bueno, pues muy bien, doctora, ya Sí. creo que no quiero ser pesado, pero ya estamos, llevamos hora y media y no quiero Sí, cansarlos. muchas gracias, doctor. Nada más aquí, bueno, unos comentarios que dice el doctor Camacho que Polibits es de Cidetec, no es de SIC. Sí, qué pena. Ya lo corregí ahorita en la presentación, qué pena, disculpen. Sí, Un que abrazo, a sí, ver si me invita pues, para perdonarme y hablar ahí. sí, aquí tiene la puerta abierta, doctor. Gracias. También que sí puede compartir su presentación, pero bueno, nos está comentando que también nos va a compartir Sí. el mismo video, ¿no? El video y la Aquí presentación, mencionan, sí. hay varias preguntas relacionadas con la editorial MDPI. ¿Qué puede comentar relacionado con las revistas MDPI? ¿O usted considera MDPI como una revista depredadora, siendo que algunas revistas están en JCR con cuartil 1? Y de Plus One también preguntan, en ese mismo sentido, estas preguntas. Sí, pues mire, en realidad no es una revista, son editoriales. Son editoriales. Entonces, como decía muy bien Carlos, hay de varios tipos. Tú, por ejemplo, dices, lo publicó el Politécnico. Y dices, pues sí, pero hay de libros a libros. Sí, igual hay libros que pueden ser no muy buenos, o puede ser, pues, yo presenté en la exposición las razones por qué se publica un libro, pero muchas veces en las editoriales, a veces hay decisiones del editor. Sí, eso pasa en las editoriales comerciales, lo publicó porque le latió al editor que sí valía. Hay casos muy famosos de libros que habían sido rechazados. Por ejemplo, el libro de Gabo, pues lo habían rechazado hasta que lo publicaron y vean, mejor vendido, el premio Nobel casi por ese libro. Entonces, las editoriales tienen diferentes revistas y no se puede hacer un juicio general. Y luego también, pues, muchas veces, muchas editoriales dependen de su editor. Él es el que las anima y las revistas también mueren. Miren el caso de Vuelta. El editor era Octavio Paz y se murió. Y entonces, Enrique Krauss, que también es un gran escritor y ahora es un gran intelectual, él decidió que no iba a seguir Vuelta, porque Vuelta estaba asociado a Octavio y creó Letras Libres, y es una revista también estupenda. Entonces, las revistas tienen ciclos y igual van muriendo. Lo que tiene que hacer el Politécnico, y esa es la razón que nos reúne aquí, es que nosotros tenemos que preparar el terreno para los que vienen detrás. Yo no quisiera que mi revista, perdón que lo diga otra vez, se muriera conmigo o si me pasa algo.
pero va a pasar si no actuamos. Yo lo que quiero es tener a alguien detrás, que pase lo que pase, la revista va a continuar, porque todos los productos son de la institución. Nuestra maravillosa institución nos trasciende a todos. Tú puedes ser un jefe muy poderoso, un director y después te mueres y lo que sigue es la obra, lo que queda. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros con nuestras revistas, y eso es lo que nos está apoyando felizmente la Secretaría de Investigación, es para que nuestras revistas reciban ese apoyo que nos perdimos. Por X razón, que no viene al caso mencionar, que ni conozco siquiera las razones que tuvo el CONACYT, pero ahora ya esta administración de nuestro director y de nuestra secretaria tomó la decisión de que nos va a apoyar y vamos a crear esta red y nos vamos a compartir experiencias, nos vamos a ayudar entre nosotros, porque nosotros ahorita somos 7, pero nosotros tenemos el sueño de ser, pues, ¿por qué no tener 50? ¿Cuántas, si tenemos 104 centros, pues ¿por qué no poner que cada centro tenga su revista, ¿no? Y que ejerza esa influencia, ¿no? ¿Por qué no? Hay que aspirar a lo grande. La UNAM tiene 57 y nosotros, pues, ya lo mencionaba el director la otra vez, nosotros tenemos casi 236,000 alumnos. Y, o sea, es una universidad increíblemente inmensa, ¿no? Y aparte no solamente es una revista grande, sino es una revista es una universidad de muchísima calidad. El Politécnico es una universidad politécnica, un instituto, porque seguimos la tradición americana el MIT no es una universidad, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, el Instituto Politécnico Nacional sigue la tradición americana de no tener facultades, sino escuelas. Y entonces nosotros somos un instituto igual. Y de una de las cosas que más estoy orgulloso, que eso les mencionaba a mis colegas, porque nos quisieron quitar los programas de administración y no nos dejamos, peleamos como que la ESCA, por ejemplo, tiene 14,000 estudiantes, 14,000, y nadie paga un peso. Entonces yo estoy muy orgulloso de trabajar en una universidad pública, gratuita y de altísima calidad, y que tiene revistas de clase mundial. Sí, señor. Y eso es lo que le tiramos. Sí, de hecho, aquí esta siguiente pregunta va relacionada con lo que usted nos comenta. Interesante plática, doctor. ¿Cómo elevar la calidad de las revistas institucionales y no morir en el intento? ¿Sería suficiente que el IPN dé cursos al respecto? ¿Cómo obtener un registro ISSN? Gracias. Sí, bueno, pues hay muchas preguntas ahí. Sí, pues vamos a ir haciéndolo. Pero miren, con eso del ISSN les quiero contar una anécdota que es algo divertida, pero que también revela, pues, mi ignorancia. Pues me voy a exhibir, ¿verdad? Yo cuando empezó esto de lo de las revistas, dije, no, pues, yo quería que mi revista estuviera, pues, fuera internacional, en fin. Entonces mandé a un alumno a que sacara el ICBN, el International Standard Book Number. Y entonces él fue a sacar el ICBN, porque yo lo mandé. Y entonces ya lo sacaron, me trajo le dije, qué padre. Y entonces ya me metí a la página para ver si estaba la revista y no aparecía. Pero ¿cómo si aquí tengo? No, es que lo que tú dices sacar no es el ICBN es para los libros. Entonces tienes que sacar el ISSN, el International Standard Serial Number, que es para el ISSN. Entonces, ¿saben lo que había pasado? Bueno, entonces lo mandé. ¿Y saben lo que hizo el becario? Era un becario. Tú tenías que poner quién es el dueño de la revista y quién es el representante legal. ¿Y saben lo que hizo él? De dueño me puso a mí. A pesar de que la revista yo la cogí cuando tenía como 23 años, ¿no? Y entonces me puso a mí como dueño. Y a él como el representante legal. Y yo, como estaba muy ocupado en esa época, coordinaba un programa y el centro y también la revista, él me dijo, aquí tengo ya los papeles. Gracias, déjamelos por ahí. Y hasta que después me di cuenta de que, oye, el dueño de la revista soy yo. Y entonces, ¿saben lo que dice? Como era tan difícil, y nadie conocía ni te dan apoyo de nada, dije, bueno, voy a dejarlo así, porque yo necesito libertad para meterme a las indexaciones, yo firmar las cartas, y nadie se enteró durante muchos años, hasta que ya decidí que debíamos concursar para entrar al CONACYT. Me dijeron en el abogado general, no, doctor, no puede ser que esta revista sea suya, se tiene que cederle los derechos al Politécnico. Yo dije, bueno, pues ni hablar. Entonces ya le cedí los derechos al Poli y yo pagué por la cesión de los derechos. Dije, no puede ser tanto trabajo y aparte pagar todavía, ¿no? Por esto, bueno. Entonces, pero fíjense qué ignorante, yo no sabía.
Y eso que era investigador nacional y no sé qué. Pero eso, o sea, son cosas técnicas que uno no sabe, o sea, de bibliometría. Por eso va a ser una acción maravillosa que está proponiendo la doctora Deyanira, es que queremos la red y que nos contemos estas cositas, porque nos hace falta este conocimiento institucional de las revistas. Y la única forma es compartirlo. Así que esta es la primera conferencia, pero va a haber más. Y también pues, yo quisiera escuchar a todos mis colegas, o sea, que los que sigan, pues fueran los 7 que mencioné, yo soy el 1. Me gustaría escuchar su experiencia, cómo lo hicieron, qué problema, qué barreras han enfrentado, qué obstáculos internos han enfrentado, porque uno enfrenta muchos obstáculos. Yo me acuerdo que en una vez un jefe que yo tenía, ¿no? Que quería publicar sus artículos en la revista. Y entonces le di instrucciones a la editora administrativa, que era una maestra que me ayudaba, que era una orden, que se publicaran los artículos de él. Y entonces me dijo, ay, doctor, fíjese que pues, me habló el jefe y me dijo que quería que se publique. Y dije, no, ¿cómo crees? Le dije, no, no. Y me habló muy enojado. Oye, Arturo, ¿que no quieres publicar mis artículos? Me dijo, enojado, estarbado de enojo. Le dije, no, no los vamos a publicar. X, ¿no? Para no decir nombres. Y me dijo, le dije, a ver, ¿sabes de qué? ¿Me puedes decir el título de los artículos? Le dije, ¿sabes de qué van siquiera? Y aparte, fíjate lo que me estás diciendo, tus artículos en plural. ¿Tú sabías que tenemos una restricción de endogamia? ¿Sabes lo que va a pasar si yo pongo 2 artículos tuyos en una revista de 10? Pues van a sacar la revista. Bueno, ni siquiera sabes, pongo a publicar una cosa que está llena de falta de ortografía, que está mal citado, que le dije, no los vamos a publicar. No los vamos a publicar porque están mal escritos y porque perdemos todos. Entonces tienes que plantar cara, como dicen en España. Eso a veces toca, esas barreras, porque pues había mucha presión, ¿no? Entonces esas cosas se tienen que hacer con valentía y no ahora sí que a veces te queda uno solo, ¿no? También he tenido motines para quitarme la revista. A veces hay gente que dice, o sea, tú tienes muy productivo porque es muy fácil. Tú le publicas a tus amigos y luego ellos te publican tus artículos. Pero no, es mentira eso. Yo la mayoría de las personas que conozco nunca los he visto en mi vida y yo me fijo siempre en la calidad. Y yo desde que entró la revista al CONACYT, nunca he publicado un artículo, nunca. Y eso que mis artículos el artículo más leído que hay de la revista es uno de el último que escribí yo, por cierto, las competencias de un investigador que tiene pues mamacitas. Y yo pues podría hacer como hacía Octavio Paz, publicar sus artículos. De hecho hay muchos que lo hacen, pero yo no lo he querido hacer porque no quiero contaminar, no necesito, no ocupo, como dicen en Sinaloa, eso. Y yo puedo publicar otras en otros lados y preservar todo el esfuerzo y todo lo que significa tener una revista, la responsabilidad que significa tener una revista de clase mundial. Gracias, doctor. Aquí tengo una que dice, ¿la inteligencia artificial en apoyo para la creación de artículos científicos es un problema o una oportunidad? Pues es un gran problema porque sí, tuve los textos y eso, y pues sí realmente ni es inteligencia ni es artificial, es lo del chat, porque hay un montón de gente detrás. Tú pones y hacen pues todo se hace como a una rapidez excepcional, pero en realidad son algoritmos que en este caso de textos planos, que buscan respuestas originales y entonces todo está muy bien creado. Entonces sí te pueden engañar, pero, por ejemplo, por eso eh, esto podría ser, te podría meter un gol, por ejemplo, en los artículos de reflexión que hablen sobre un problema, ¿no? Las razones de la violencia en México. Un buen título, ¿no? Y podrían poner un artículo, pero eso más bien podría pasar como un ensayo, porque en todos los artículos por ejemplo, los artículos de revisión sería muy difícil hacerlo, porque pues tú tienes la obligación de revisar el estado del arte con unos criterios, con unos años de búsqueda. Es mucho más complicado hacerlo. En los de investigación, sí, francamente, es muy difícil hacerlo, porque la revisión teórica es muy pequeña y luego viene la parte de la metodología y luego los resultados. Entonces, en esos es muy difícil engañar. Sí, por eso, y nosotros publicamos el 75% de los artículos que publicamos son de investigación.
De hecho, es un criterio, ¿no? Un criterio internacional. Muy bien, ¿alguna otra cosita? Ok, bueno, aquí hay otra de MDPI, pero bueno, ya nos había resuelto esa situación de las revistas de MDPI. Y aquí una final que dice, excelente conferencia, doctor. Mi pregunta, ¿cómo es que si en las tesis de maestría y doctorado ceden los derechos al IPN, pueden publicarlo en otras editoriales que en algunos casos resultan depredadoras y también ceden los derechos? Sí, bueno, pues bueno, esto es una gran controversia. Dejen también, pues, presumirles algo. Yo cuando llegué al Poli, estaba muy de moda la parte de gestión del conocimiento, y aquí en México nadie la manejaba. Entonces yo lo que me di cuenta es, como me nombraron el coordinador del centro de investigación, me di cuenta de que no había habido ningún esfuerzo de rescatar todo lo que se había escrito en la escuela, que es una escuela muy antigua, que iba a cumplir 180 años del Politécnico, de la ESCA Santo Tomás. Y entonces lo que hice yo fue identificar todas las tesis que se han publicado, ordenarlas por temas, digitalizarlas, y luego lo que hacía es vender los discos. O sea, vendía un disco y con las ganancias sacaba y de las diferentes maestrías, de pública, de negocios, y hacía mis discos. Hasta que yo tuve ya toda la historia de las tesis que había habido en la... Fíjense, todavía no existían los repositorios, ni se hablaba, ni se sabía nada de eso. Los repositorios de tesis, que ahora tenemos uno estupendo, que no está tan actualizado como debería, por cierto, pero el DSpace, ¿no? Del Politécnico. Y entonces me acuerdo que yo fui, llevé con mis discos, le dije, está a la biblioteca. Le dije, pues quiero que suban todas las tesis de la ESCA a la biblioteca digital. Uy, fue un problema tremendo. Me dijo, no, no. Bueno, incluso uno de los directores, exdirectores, estaba en el centro, me dijo, no, doctor, usted está regalando el conocimiento del Politécnico, me dijo. Eso de subirlas. Le dije, no, doctor, esto lo está haciendo, estamos hablando del año 2000, lo está haciendo la MIT desde hace 5 años. La mejor forma de preservar una tesis del plagio es publicándolo en la web. Le dije, es muy importante los repositorios, bueno, pero había una disonancia cognitiva, porque esto era como muy nuevo, todo eso. Bueno, pero en total yo conseguí, me dijeron, no, doctor, usted no puede publicar una tesis que no es usted, es el alumno. Le dije, no, no es el alumno, la tesis. La tesis, el director tiene mucho que ver. Por eso le dan los premios Nobel conjuntos a veces, como hemos visto. Y también los sinodales, las observaciones. Y la universidad tiene el derecho de publicar los trabajos, si no va a ganar nada, a todos, porque esa es su misión. Bueno, total, fue una discusión en la que dije, bueno, que se da los derechos del estudiante. Eso fue lo que... Entonces, desde entonces, todas las tesis tienen eso. Que eso está muy bien. Y entonces ahora tenemos el repositorio, por eso, y ahora ya se ha vuelto una práctica mundial. Pero yo cuando empecé con eso de la acción, era muy nuevo, muy nuevo. Yo puedo decir que, bueno, hasta hace poco la escuela que más tenía tesis era la ESCA, y gracias a mí, modestia aparte, ¿no? Por el trabajo que yo había hecho de rescate y de identificación. Y ahora, pues, el Politécnico es de los más avanzados, que también tenemos que ver, debe estar muy actualizados, porque tú entras y los últimos 2 años no está. Tenemos que tener a alguien que esté haciendo eso. Eso es una cosa en la que se debe trabajar, querida doctora Deyanira, que nuestro DSpace esté totalmente vigente, siempre vigente, porque eso es la única forma de preservar, más ahora que ya no importa el papel, todo lo que se publica es digital y todo lo que se revisa es en forma digital. Tenemos que todo por preservación tenemos que todas las tesis tenemos que ser publicadas. Entonces, pues el que lo hace el que lo hace es pues por ignorancia, porque también muchas editoriales, se llaman editoriales de vanidad, es una práctica depredadora, pues están felices, ¿no? De que se publique su libro, de su tesis, y firman los contratos y ni los leen, como están en inglés, ni los leen. Y entonces el estudiante, lo que no sabe es que no leyó el contrato y le está cediendo los derechos a la editorial, y después ellos pueden hacer lo que quieran con eso. Entonces es muy grave, o sea, se les digo, porque si ustedes no publican su tesis, que no se dejen escuchar del canto de las sirenas, ¿sí? Lo que pasa es que aquí en el Puli también tenemos que hacer algo. Nosotros no tenemos libros digitales. Yo quiero hacerle primero, ya me prometió la doctora que sí, pero hay ciertas desarmonías. Miren, ahora con mi sabático yo hice un libro muy bonito, que es un comercialote que estoy haciendo, sobre las pandemias, la historia de las pandemias en los últimos 2000 años. Y luego, pues yo lo llevé
Me lo aprobaron mis colegas y sacó una buena nota y todo. Y luego se ha tardado ahí pues desecharon la pelota entre la parte académica y la de investigación. Y luego dijeron que no, porque lo tenía que aprobar el consejo editorial. Y cuando me dijeron, me lo acaban de decir hace la semana pasada, o sea, no me han dado el visto bueno para que yo lo mande a la biblioteca. Y incluso hablé yo con el jefe de la editorial del Poli y todo, porque yo quiero hacer el primer libro electrónico gratuito. Yo no quiero ganar nada por un libro que me dieron, me pagaron por hacer. Pero no tenemos libros digitales nosotros en el Poli. Y entonces, bueno, pues entonces, ¿saben qué? Dije, ¿como un comité editorial? O sea, ¿hay un comité editorial en la ESCA? Sí, me dijeron. Le dije, pues a mí se me hace asombroso que yo no forme parte del comité editorial de la ESCA. Yo que soy pues, editor y sé mucho de esto. Y pues no. El comité lo forma el director, los subdirectores y los jefes del departamento. Algo burocrático. Entonces, sí tenemos que tener nuestros comités, pero todas esas cosas se tienen que cambiar. Son anacronismos. El comité editorial lo tienen que hacer los que saben, los que han publicado libros, y tenemos que olvidarnos de hacer libros en papel. Eso no los lee nadie. Nadie. Ustedes mismos, como, está bonito decirle a tus amigos, ay, ¿qué crees? Te regalo mi libro, ¿no? Y hay que lo ojeas y eso. Pero eso no lo lee nadie, ¿no? Y te necesitan poquísimo. Entonces, nosotros tenemos un gran reto también. Me gustaría, esta pregunta está cruzada y yo pues, también tengo interés porque quiero publicar. Tengo 2 libros, fíjense, uno desde el 2016 que no ha podido salir sobre temas complejos y yo ya lo tengo preautorizado y no ha podido salir. Y de las pandemias. Tenemos que hacer libros digitales, así como hicimos nuestra biblioteca de preservación de tesis, la de Space, tenemos que hacer libros. Y yo aquí estoy levantando déjenme levantarme una. Voy a poner este letrero de protesta. Vamos a poner no al papel. Hay que cuidar los árboles, no al papel. Ahí está. Mi protesta. Libros digitales sí, libros en papel no. O pequeñas ediciones de 10 libros, 20 libros para la vanidad, como hacen las tesis, pero todas las demás que sean digitales. Es muy importante avanzar en ese punto también. Y ya, ya no quiero hacer más revoluciones aquí. Ya no vuelvo a invitar a la doctora Acuña Hernández. Sí, no, La agradecemos querida mucho doctora Dolores Álvarez. su apoyo, doctor, y el que nos comparta todo lo que usted sabe y conoce. Y sí, aquí tiene las puertas abiertas y sí tenemos programadas otras pláticas con usted a lo largo de este año y ojalá que sean así el próximo también. En breve le estaremos enviando su constancia. Muchas gracias y agradecemos mucho la asistencia de todas las personas que se conectaron hoy para escuchar la plática del doctor Luis Arturo Rivas Tovar. Gracias a todos. Muchísimas un placer, gracias, un gran doctor. honor.